Ahí está. Ahora estamos grabando. Bien, vamos a comenzar la sesión el día de hoy, que vamos a continuar con la unidad número 2 que estábamos viendo, correspondiente a gestión de la cadena de suministro o dirección de la cadena de suministro. ¿Ya? En Educando, ¿cierto? Yo les mandé una tarea que tenían que resolver, ¿ya? O sea, no resolver, era básicamente una tarea de investigación muy simple, solamente había que hacer un diagrama, ¿ya? Y el objetivo de estas tareas, que dependiendo del contenido que vayamos viendo, vamos a ir dando estas tareas, el objetivo es que podamos discutir, ¿cierto?, sobre el contenido que les pido que investiguen, ¿ya? En esta oportunidad, el trabajo de investigación que le había pedido es ver cuál es la cadena de suministro de una empresa que opera en el mercado chileno. ¿Ya? Entonces tenían que hacer un pequeño diagrama, ¿cierto? Donde tenían que identificar los proveedores, ¿cierto? Si tenía almacén, cuál es el proceso productivo, si tenía centro de distribución, cuáles son sus operadores logísticos y finalmente, ¿cierto? Cuáles eran sus clientes. Una tarea, un diagrama muy simple de la cadena de suministro. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Todas las tareas que les voy a solicitar durante el curso, el promedio de esas tareas va a considerar una nota correspondiente a un taller. ¿Ya? Por ejemplo, si durante el semestre hacemos 3 talleres, la cuarta nota de los talleres va a corresponder a el promedio de las tareas que les voy a dar. ¿Ya? Estas tareas van a ser tareas muy simples, ¿ya? Tareas donde no se van a demorar más de, no sé cuánto, se demoraron 1 hora, 2 horas en confeccionar esta tarea, ¿ya? De modo de que vayamos incorporándonos, ¿cierto? Metiéndonos más a profundidad de los temas que estamos tratando en este curso que se llama Administración de la Producción, ¿ya? Entonces, quiero partir dando la palabra a alguno de ustedes, ¿ya? Que quiera exponer su cadena de suministro, ¿ya? De lo contrario, va a tener que ser dedocráticamente a alguno que esté conectado, ¿ya? Así que los invito a que si alguien quiere comenzar, para que veamos su cadena de suministro y la podemos discutir, así generamos un debate, de modo de que todos aprendamos un poquito más de estos temas que son bastante interesantes, ¿ya? Bien, ¿quién quiere comenzar mostrando su tarea? Profe, si quiere, yo lo hago, pero no estoy seguro si está bien. No importa, la idea es que comentarla. No te preocupes, Gustavo, acá no hay tareas malas. La idea, si está mala, vamos corrigiendo. ¿Se la comento? Si puedes compartir tu pantalla, sería ideal. Ya, déjeme abrir el archivo. Profe, después yo si quiero igual. Dale, Sergio. Un segundo. Compartir pantalla, ¿verdad? A Sí, ver. comparte la pantalla para que veamos cuál es la cadena de suministro que investigaste. No sé si se ve. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? ¿Sí? Agrándalo, Bueno, lo que yo hice. ¿Cómo? agrándalo un poquito, Gustavo. Dale, ahí está súper bien ahí. Por ahí. Fue investigar la cadena de suministro de la empresa CCU. ¿Ya? Y el problema es que me costó encontrar sus proveedores. Son muy. Se recuerdan mucho con eso. De hecho, busqué mucha información y no encontré nada. Ya. Con respecto a sus proveedores, lo único que pude encontrar es que ellos, la cebada, el azúcar y el plástico que ellos lo traen del exterior, principalmente de Europa y de China. De Europa traen la cebada, el azúcar y de China traen el plástico. Mira qué interesante. Era lo único que decía más o menos de sus proveedores. Ya, no, está bien igual. Pero igual es importante porque decía que no son chilenos, pues eso igual es un dato relevante. ¿Sí? Cuando llegan a puerto, cuando llegan a Chile, llegan al puerto. Y del puerto la misma cadena, los mismos transportes SU, que es una empresa
que si bien es de la compañía, no se dedica al mismo rubro, obviamente, es de camiones. ¿Pero son estos transportistas propios de la empresa o los Exacto. subcontratan? Sí. Se llama distribución a través de Transporte SCU Limitada. Ya, perfecto. Son estos de cerveza que uno ve en las calles. Muy importante lo que estás diciendo porque vamos a tocar un tema más adelante que se llama operadores 3PL, que vamos a conversar un poquito de eso, así que súper bien. Ujú. Y después, cuando llegan la materia prima, la transportan a diferentes empresas. Por ejemplo, una de las más conocidas es la que hay en Temuco, que es donde se fabrica la cerveza artesanal austral. ¿Ya? Ahí, esa es una de las más grandes que tienen. También tienen una en La Reina, en Santiago, y en diferentes partes del país, que ahí es donde procesan la cebada para crear la cerveza. Qué bueno. Y también el plástico lo llevan a otra empresa que se llama Plasco S.A., que es donde ellos producen las botellas para las bebidas, los jugos, el agua, todo lo que ellos producen. ¿Esta empresa Plasco también es de SSU o es una empresa externa? Decía que, por lo que yo entendí, pertenece ¿Al holding? no sé cómo, ¿cómo? Al holding, exacto, esa es la palabra. Pertenece al holding de CSU, pero obviamente tiene otras direcciones, otros rubros. Integración vertical. Exacto. Luego, cuando ya están listos los productos, nuevamente por los transportes seguros generalmente llegan a grandes tiendas, o sea, a grandes supermercados, como Líder, A Cuenta, Albi, y también a minoritarios como son el negocio de la esquina, botillería, también llevan a minoritarios. ¿Directo o pasan por mayoristas? Tienen las dos opciones, Ya, ya. que también es al que quiere comprar mayorista son los supermercados, pero también venden a las botillerías, a los almacenes pequeños. A ellos les venden generalmente jugos, bebidas, se las llevan directamente. Perfecto. ¿Qué te pareció el trabajo, Gustavo? ¿Te interesó la cadena de suministro? ¿Qué te parece Sí, interesante? está interesante, de hecho tiene todo un informe, son como 50 páginas que tienen, Ujú. acerca de sus cadenas de suministro y cómo se va moviendo ellos, su historia y otras cosas. Es interesante el trabajo, solo que la mayoría son muy reservados con el tema de proveedores y ese tipo de cosas, De todas maneras, sí. obviamente. Pero más allá de eso, sí, es un trabajo súper interesante. Ok. Es entretenido ver cómo funcionan las empresas grandes. Gracias, Gustavo. Muy, muy buena tu exposición. Gracias, profe. ¿Cómo dejó de compartir? Ay, Dejar de compartir PCOS. ¿Quién más? ¿Sergio? Sí, profe. Dale. ¿Quién se anota después? ¿Compartir pantalla? Sí, por favor. Ya, tío. ¿Dónde estás? ¿Se ve, profe? Sí, se ve bien. Súper bien. Ya. Yo hice la cadena de suministros de Coca-Cola y em, Embanor es como la La que que se se llama. encarga acá en Chile. Sí, po. Ya, y lo que yo pillé, hice como un pequeño diagrama o mapa conceptual quizás, Sí, de como los pasos que ellos tenían. Esto supone que era circular, pero no encontré la forma de hacerlo circular, así que lo hice como por los números de arriba. ¿ya? Obviamente ya llegando al 7 se vuelve al ciclo del uno de nuevo. Es como un ciclo. Entonces, primero ellos con sus proveedores consiguen la materia prima, los servicios y los recursos. Después hacen el embotellado y el empaque. Eso lo tienen obviamente los centros de distribución. ¿Ya? Eh, Luego hacen su distribución hacia los clientes y obviamente del cliente pasa al consumidor. La distribución, Sergio, O sea, acá tengo como cada una definía un poco como lo que encontré de la información. ya. Por ejemplo, en la 1, únicamente proveedores de materia prima aprobados por Coca-Cola Company, obviamente. Ujú. No me salía como acá abajo creo que me salía como un proveedor así como que ellos lo den detalladamente, pero nunca dieron como un nombre así como tan... Pero mira, mira lo importante que te coloca acá. Tiene ¿Mm? 1.625 proveedores. Imagínate Sí, la cadena de suministro tremenda que tiene Coca-Cola.
obviamente. El segundo era el de embotellado y empaque. Dice que Envanor es una de las 225 embotelladoras de productos Coca-Cola en el mundo. Tiene 1.617 trabajadores en Chile y 4 plantas con la más alta tecnología e infraestructura en Chile. Tiene una en Arica, Concón, la de Talca, que de hecho yo en el colegio la fui a conocer, y ¿Ya? está la de Tomás. Mira. En la parte de centro de distribución, ellos usan una tecnología que se llama Voice Picking. Sí, lo que permite gran eficiencia. Eso era, si no me equivoco, por lo que había leído, era como un tema de los packing que hacían que fueran más eficientes, si no me equivoco. Sí. Em, ya, y lo de las paletizadoras automáticas. Bueno, eso era lo que quería decir. Tienen 20 centros de distribución. Ya, llegan a su cliente a través de una flota de 486 camiones tercerizados. Esa es como la distribución. Mira. Em, Implementación del pedido sugerido en 2019. Esto es la 5. La 5 es lo del cliente. Consumidor. Sí. No, el cliente primero y después consumidor. Ya. 62.000 clientes y tienen un proceso que se llama entrega en 48 horas. No sé si esto lo están viendo o ven solamente el Word. Estamos viendo el Word en este momento. Ya, mire, es que acá tengo la información más detallada sobre la entrega en 48 horas. ¿A dónde estás? Ya, modelo de entrega en 48 horas. Sí, Durante pero 2019 dale, ya dale tranquilo, así es un repaso general, ¿no? Sí, eso ya, no por entender la cadena. ya, sí, ya, eso, y luego de eso llegan a los clientes. Ujú. Y tienen un portafolio ofrecido, o sea, eso se refiere a los productos que ofrecen. Y, y por último, es lo del reciclaje, porque ellos tienen una campaña del mundo sin residuos y todo ese tema. Y todas sus botellas plásticas son 100% reciclables. Ahora ya Entonces, no tienen botellas desechables. em, sí tienen, pero son reciclables por lo que veo. O sea que supongo que ellos buscarán alguna forma de que se reciclen. Mm, Pero si tienen retornable igual. ya, Y eso, ahí también me encontré esta información. Lo de los proveedores, proceso de producción y proveedor de producto adquirido. dale. Eso. Súper bien, Sergio, muchas gracias. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más quiere mostrar su cadena? ¿Qué, profe? Ya, Juan Pablo, vamos. Voy a llegar tarde. ¿Cómo la muestro? ¿Se la digo, no? ¿Puedes compartir tu pantalla? No, profe, estaba en prueba y estoy con mi iPad. Disculpe. Pero le puedo Bueno, contar lo que hice. cuéntanos qué cadena de suministro investigaste. Empresa. Sí, Trabajé con Colún, ¿ya? la cooperativa agrícola y lechera de la Unión. Me pareció bastante atractivo, ya que es un segmento en el cual tienen que hacer distribuciones de productos físicos, ¿Ya? por lo que la parte de distribución pude usar bastante de su materia, los procesos que usted hablaba. Deme un segundo. Voy a tratar de abrir el archivo. Un segundo. Disculpe, profe. Ya. Acá está. Ya. Partiendo por el proveedor, bueno, puse que Colún era una cooperativa que nació en el año 1949, ¿Ya? que consta de más de 700 proveedores. Da lo mismo si son proveedores lecheros que den 10, 20, 50 litros hasta miles de litros en el día. Al ser una cooperativa no se trabaja con un mínimo de producción. Ya, todo aporta, Eh, lo que pueda. Todo aporta, claro. Esta leche es trasladada a la planta principal que está en la Ciudad de la Unión. Pasamos a la parte del procesador, Ujú. en el cual Colún cuenta con una planta procesadora en la cual
no solo funciona la marca Column, sino todos sus asociados. No que estas empresas de productos tienen más de una marca. Aquí es donde le decía el tema de la materia, donde usted habló del tema del proceso productivo, ¿Sí? la preparación para el envío, la verificación, la paletización, el embalaje, el etiquetado, la actividad del camión. El picking. Consta, o sea, funciona perfectamente con esta empresa. Luego de ser procesada la leche a sus productos, entramos en la parte de distribución, en la cual investigando me di cuenta que Column cuenta con una flota propia de camiones, Ya. que son más o menos el 80% de todos los camiones que usan para el traslado. El otro 20% son subcontratistas, que también lo vimos. Perfecto. Estuve viendo que en menor medida y en casos excepcionales usan el transporte aéreo, pero solo en emergencias, cuando son pedidos de emergencia. Ya. Entonces, llegan a todo Chile a través de transporte terrestre. Exactamente, como por ejemplo, Punta Arenas no se puede llegar por transporte terrestre. Ya. Entonces ahí es donde usan el transporte aéreo para diversificar los productos. El transporte se hace no a los usuarios, sino a los 11 centros de distribución que están a lo largo del país, principalmente en las grandes ciudades, las capitales de las regiones. Por ejemplo, Santiago tiene 3 centros de distribución, porque concentra casi el 40% de la población, entonces tienen que tener por lo menos más de 2 centros de distribución. Bueno, llegamos al minorista. Aquí estamos hablando de no solo los locales de barrio, sino los supermercados, los centros de abastecimiento, privados, que hacen pedidos excepcionales de gran cantidad, entre otros. Aquí donde con los camiones son repartidos los productos desde los centros de abastecimiento hasta los locales. Y luego el usuario, bueno, los usuarios son finalmente quienes consumen los productos, son el mercado objetivo al cual la empresa busca abastecer, sus productos son dirigidos a ellos, quienes jugarán los productos. Ellos saben si cumplen con los estándares de calidad esperados, más son quienes realizan el juicio de valor, que es muy importante, ya que con esto se puede ganar clientela o perder clientela. ¿Cuál es la participación de mercado de Column versus Soprole, por ejemplo? ¿Aparecía algo? Column en el área láctea tiene un 45% del mercado nacional. Wow. Creció, perdón, 65%. En los últimos 3 años creció un 45%. Eso estuve investigando. Es la mayor empresa productora de leche a nivel nacional. Son grandes, muy grandes. Sí, tienen más de 1.700 trabajadores solo en la planta de la Unión. Ahora, no encontré información debido a que la página web no funcionaba muy bien. Ya. Tenía varios sitios caídos, por ejemplo, en la parte de los proveedores, la parte de los centros de distribución. Raro, pero estaba caído. Pero principalmente ese fue el trabajo. Encontré con una empresa muy importante porque junto con PF son de las más grandes productoras a nivel nacional. Qué buena. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy buen trabajo. Nada, profe. Ya, ¿quién viene ahora? Don Felipe Yáñez. Cuéntenos, ¿cuál es la cadena de suministro que usted investigó? Ahí sí. Creo que ahí me escucho. Sí. Yo escogí una empresa de Curicó, ¿Podrías compartir que tu es de pantalla comercio exterior. para mostrar? Sí, deja abrir el archivo. ¿Dónde? A ver, ¿no? ¿Quién se prepara después? La señorita Sofía González, después de Felipe. Por favor. Esto no está funcionando muy rápido. Pero Mientras tanto avanza con qué empresa investigaste, a qué se dedica. ya, la empresa es Chillfresh, que es exportadora de frutas y flores. ¿Ya? Y es regional y trabaja con un mayorista que se llama Uli. Ay, esto no abre.
Me está fallando un poco, profe, Ya no el importa. computador. Cuéntanos así nomás entonces, no te preocupes. Ya. Trata de ejemplificar cuáles son tus materias primas, tus proveedores, cómo hacen la distribución. Trata de ejemplificar lo más simple posible. La idea es poder entender la cadena, no tanto detalle. Bueno, las materias primas serían fruta que dan exportadores, o sea, proveedores, eh, que son, esta empresa ocupa muchos proveedores, y entre ellos está Hermanos CPA de CPA, ¿Ya? que es como el que da mayor cantidad de fruta, pero como son muchos, eh, es como una rotación de la empresa, que siempre tiene. Em, Luego, en la empresa, no, usan planta de packing externa. eh, Subcontratan el packing. Contratan, exacto, Ya. que se llama Aurora Australis, y ahí fue donde procesan la fruta, que la empacan, la ponen en pallets, ¿Ya? y ahí recién va a la empresa, a través de camiones, y de los camiones se distribuye a aviones de forma multi, ¿Modal? multimodal, exacto, sí, multimodal, eh, con transporte de terrestre de camión y aéreo de aviones, Dale. para llegar a China. Ahí también ocupan barcos, de camión a barco y de camión a avión. Ya. Ocupan todos los sistemas de transporte que vimos la clase pasada. Exacto. Menos el de tubos. Entonces sus clientes principalmente están fuera de Chile. Ellos son exportadores netamente. No Sí, trabajan con... totalmente Son la empresa más grande exportadora de fruta y flores en Chile. Ya. Ok. Gracias, Felipe. Vale, profe, gracias. Sofía González, ¿usted podría mostrar su cadena, por favor? Hola, profe, ¿se escucha? Sí, hola Sofía, ¿cómo estás? Hola, bien. Bueno, yo hice la cadena de Starbucks Ya. Muy interesante. y ¿Podrías compartir tu pantalla? sí, ay, es que lo que pasa es que igual como que mi tarea era más escrita que con diagrama, entonces No como que voy a importa, no te mostrar pura preocupes. letra. No te preocupes. Ya. ¿Se ve? ¿Sí? Ya. Ay, ya. Yo dividí mi tarea como en los 3 puntos de la cadena. Ya. Y tengo que los proveedores, ellos como que tienen su propio sistema de cultivo. Encontré que salía que trabajan como directamente con agricultores para realizar los granos de café. Y también como que están como asociados con Conservation International, que es una empresa que se dedica como a verificar que los productos que se cultivan sean Cumpla con como los... naturales, Ya. sí, que cumplan con esos estándares. Eso como más resumido con los proveedores. En la producción, ellos hacen su propio proceso de fabricación de tostado y envasado, donde eh, básicamente ellos, el grano de café en el país que si es que cuentan con planta en ese país, Ujú. lo tuestan y lo envasan, y si no, a los otros países solo los transportan sin tostar, Ya. para que sea como de mejor calidad. Y ahí puse como algunas notas sobre cosas específicas que hacen con el tostado, envasado y su sistema que ocupan para que éste se conserve de mejor forma. Ya. Y en cuanto a la distribución, ellos cuentan como con un sistema marítimo para enviar a todos los países que ellos exportan. Cuentan con, bueno, como este resumen de los países del 2018, pero yo creo que hasta ahora han crecido más porque
Supe por ahí que hace poquito se instalaron con uno en Curicó, así Sí. que no está muy actualizada, pero más o menos esos son a todos los países a los que Starbucks exporta. ¿Esta distribución del café, por ejemplo, es con transporte propio o lo externalizan? ¿Aparecía por ahí? No, no, o sea, solo vi que eran como que lo hacían por contenedores marítimos, pero no sé si ocupan una empresa externa o si ellos mismos tienen su embarcación para... Ok. No salía. Bueno, gracias. Ya. Ay, ¿cómo dejó? Aquí. Ya, los últimos dos. María Jesús, ¿podría contarnos tu cadena, por favor? Hola, profe. Hola, Lo María que Jesús. pasa es que yo no sé cómo compartir pantalla porque estoy del iPad y ¿Ya? me impide hacer muchas cosas. Bueno, cuéntanos la cadena así nomás, entonces, si no puedes compartir. Ya, yo la hice de Column, igual que ¿Ya? otro compañero, pero me apareció algunas cosas distintas de informaciones. ¿Ya? Como por ejemplo, en la página de Column me salió que los proveedores cuentan con alrededor de 120, entre empresas contratistas, transportistas, comercio, y se focaliza en que la empresa tiene que tener un desarrollo y sustentabilidad. Ya. Después de proveedores me fui a la fabricación Ujú. y encontré que las fábricas de Colún las tienen ellos mismos en diferentes puntos del país, más concentrados en el sur de Chile, Perfecto. como por Osorno y todas esas partes. Y la logística posee sus propios camiones a lo largo de todo el país. De hecho, en la presentación le inserté como una foto de los camiones especiales de Colún. Ya. Y como por último, señalé los canales de venta, Ujú. que aquí hay demasiados, porque Column vende a minoristas, a salas de ventas, a cadenas de supermercados, Ya. a ventas telefónicas, industrias, mayoristas, distribuidores y exportaciones. Y también como que le agregué una foto de un canal de venta de Column. Perfecto. Muchas gracias, María Jesús. De nada. Ya, ¿quién más? Los últimos dos, ya que se repitió la cadena Column. Yo, profe. Ya, Javier, vamos. ¿Se ve la pantalla o no? Sí, estoy viendo. ¿La pantalla se ve? Sí, Ya, yo analicé Falabella. ya, Primero, bueno, todos conocen Falabella, pero lo que me interesó es que los proveedores son 10.925, son altos proveedores. Falabella está en 4 países. Profe, es que también hice el trabajo, pero he escrito mejor nuestro esto que es más visual. sí, dale con eso, no está bien. Ahí después lo revisaré en Sí, detalle. Explícanos más. ya. Los proveedores pueden ser nacionales o extranjeros. Ya, Donde los extranjeros los que mejor, o sea, los más notorios son China, la India, países asiáticos, porque ya, también distribuyen a sus tiendas propias y todo eso. Y también dentro de los valores de Falabella está apoyar a los proveedores locales. Entonces el 70% o más por ahí sabían que eran los proveedores locales. Bueno, lo otro relacionado con la materia es que tiene 13 centros de distribución y transferencia en la región. O sea, estos centros de distribución se van ayudando entre ellos. Por ejemplo, si el producto está en Santiago, lo manda al centro de distribución de Talca, y ahí este centro de distribución lo distribuye a la parte que estime conveniente según el sistema de información. Dentro, bueno, aquí sale que el gerente de logística corporativo es el que está a cargo de esta logística, el cual responde al gerente general y al otro al gerente ya, corporativo y este gerente al directorio. Bueno, sale aquí, pero sale mi trabajo, que era que luego que los proveedores, o sea, que llegan a los centros de distribución, Falabella vende al público por 3 vías.
vende por falabella.com a través de internet. O E-commerce. sea, e-commerce. Vende también por Falabella TV, por la app, también vende en sus grandes tiendas y en las tiendas especializadas. Que traté de buscar qué era, pero no encontré por eso. Son como tiendas dentro de otra tienda, creo. O sea, no sé, pero eso salía acá. Ok. Me doy cuenta. Y eso, ellos tienen un sistema con los proveedores B2B, Ujú. que es un sistema de información que está todo el tiempo conectado. Eso, Ya. profe. Eso Vale, es el resumen. gracias, Javier. Vale, ¿cómo fue? Ya, y el último. Don Jorge Yungue. ¿Podría contarnos su cadena? ¿Estás, Jorge? No. Señorita Valesca Vera. Profe, ¿Sí? yo también hice Column. Ah, La ya. acabo- Vamos, No sé si vamos a pasar a otro mejor, pero que ya la revisamos. Muchas gracias. Señorita Pía Díaz. No, no estás, Pía. Profesor, yo voy a compartir también. Ya, gracias. Yo hice de Toyota. Ah, qué buena, interesante. En verdad tengo más contenido que imagen, pero Lo lo importante que es que nos tiene cuente, bueno, que nos quede claro sí, lo que. Toyota tiene un modelo de aprendizaje que se ha hecho famoso porque maneja muy bien su cadena de suministro. Ujú. Entonces, es material de estudio. Entonces, lo que ellos hacen principalmente es que manejan la cadena de suministro en base a 4 parámetros, que son variedad, velocidad, variabilidad y visibilidad. Entonces, son los focos de su cadena de suministro. Entonces, su cadena de suministro se divide en 3 cosas: en los flujos físicos, en los flujos operacionales y en los flujos operacionales, perdón, de planeación. Son los 3 flujos que tiene. Ujú. Entonces, en los flujos físicos están los proveedores, que principalmente son los que le suministran las piezas de los vehículos a Toyota, Ya. y ahí ellos los separan por nivel 1, porque estos proveedores a su vez tienen otros proveedores que los separan de nivel 2, nivel 3, que van construyendo cada pieza de las que ensamblan sus vehículos. Ya. Después tienen una logística de entrada, que es cómo planean la recolección de todas esas piezas de ensamblaje para llevarlas a sus plantas de ensamblaje. Ya. Ellos planean cómo hacer toda esa logística de entrada. Viene la producción, que viene con varios procesos productivos de la línea de ensamblaje del vehículo, y tiene una logística de salida, Ya. que es donde se llevan a concesionarios. Entonces, aquí hay un diagrama de cómo funciona. Están los proveedores, hay una logística de entrada y la fábrica, todo lo que ocurre en la fábrica. Perfecto. Y la concesionaria. Según los concesionarios decían que, por ejemplo, le daban énfasis a la satisfacción del cliente. Entonces, se preocupaban que la concesión que tuviera su marca le ofreciera buena satisfacción al cliente, porque estaba directamente relacionado con el nivel de venta que tenía. Y en las partes de los flujos operacionales tienen una serie de medidas también, que son para planificar los flujos físicos. Son la planeación de la mezcla, el pedido pronóstico de venta, la programación de la producción, la adjudicación de las concesiones, Ujú. los pedidos de parte y pronóstico y la planeación de la logística de entrada. Y en los flujos de planeación tienen el diseño, planeación y diseño del producto, diseño de la planta para capacidad y flexibilidad, y diseño del paquete para logística.
Todos estos flujos de planeación son previos a los otros dos. Perfecto. Y ahí tienen como un sistema integrado de su cadena de suministro. Donde están los proveedores, logística de la entrada, y cómo se mueve la información de estos mismos también. ¿Encontraste alguna información sobre el modelo que trabaja Toyota, que es un modelo justo a tiempo? ¿Un modelo JIT, Just in Time? ¿No viste algo por ahí? No encontré nada sobre eso. Es que la verdad es que encontré un libro completo sobre la cadena de suministro. Ya. Entonces me fui a la parte que resumía principalmente de cómo funcionaba, no que especificaba cada uno de los puntos. Okay. Por eso quizás alguno de los puntos puede que esté explicado. Ok, muchas gracias Juan Ignacio, muy completo tu trabajo, te felicito. Gracias. Bien, muchas gracias a los que participaron. De todas maneras voy a revisar todas sus tareas del resto de los compañeros. Como les decía, las tareas que vamos a revisar en el curso van a ser de este tipo, una tarea de investigación, buscar algún concepto y poder después comentarla, así todos de alguna manera encontramos la misma información sobre los procesos productivos que hay en el suministro de alguna empresa, que son muy importantes analizar y estudiar, ¿ya? En Educandus, también les dejé un artículo muy interesante que encontré sobre el proceso o el proceso de distribución o la logística de Amazon, ¿ya? Así que se los dejo como material de estudio, ya que la próxima semana lamentablemente no vamos a tener clases porque es feriado legal, 21 de mayo. Así que les dejo ese artículo para que lo puedan estudiar. Es un artículo pequeño, tiene 20 páginas y muy interesante de analizar, ¿ya? Así que se los dejo ahí como material de estudio. Bien. Lo que vamos a ver hoy día, específicamente en la sesión de hoy, vamos a ver algunas cosas respecto a la cadena de suministro que tienen que ver con la información que fluye desde el inicio de la cadena de suministro, los proveedores, hasta mi cliente final. Entonces, ¿qué pasa cuando la información va pasando entre los distintos eslabones de la cadena? Se genera una serie de problemas, ¿ya? Que ese problema, se los voy a mostrar, se llama el efecto látigo, ¿ya? Y, por último, vamos a hablar también sobre el tema de la tercerización del transporte, que hay algunos temas que ya tocaron acá, que se llama operadores 3PL, donde yo, por ejemplo, subcontrato esa operación del transporte y se la entrego a un tercero. Vamos a hablar también de algunos conceptos y finalmente vamos a ver cómo nosotros debiésemos medir una cadena de suministro. ¿Cómo yo sé si mi cadena de suministro es una cadena de suministro óptima? Vamos a ver cuáles son los parámetros de esta comparación. ¿Cómo yo mido el rendimiento de esta cadena de suministro? ¿Ya? A través de 3 indicadores que son los principales, ¿ya? Entonces, voy a comenzar entonces, voy a compartir mi pantalla para mostrarles la presentación que quedó pendiente de ver la clase pasada. Bien, entonces, ya vimos, ¿cierto?, los distintos eslabones de la cadena de suministro y nos dimos cuenta de que, a grandes rasgos, tenemos por un lado los suministros, ¿cierto? Tenemos el proceso de fabricación o producción y finalmente tenemos los procesos de distribución. El diagrama que se muestra en la pantalla, ¿cierto?, muestra una cadena de suministro básica de una empresa cualquiera. Entonces, nosotros podemos ver de que tenemos nuestros proveedores, por un lado, tenemos operadores logísticos, que son, en este caso, transportistas, como se puede ver en el camión, ¿cierto? Tenemos un centro de distribución donde llegan, consolidamos la carga, podemos hacer carga fraccionada, ¿cierto? O otro tipo de carga, cross-docking, dependiendo qué tipo de carga queremos llevar a nuestros clientes. Y finalmente, estamos llegando a nuestro consumidor. ¿Estoy admitiendo a nuestros compañeros? Ok. Entonces, si ustedes se fijan, en esta cadena de suministro donde tenemos los proveedores, los fabricantes, tenemos los transportistas, tenemos los centros de distribución, tenemos nuestro consumidor final, pueden haber muchos riesgos que pueden haber en esta cadena de suministro, ¿ya? En cada eslabón de la cadena tenemos riesgos.
como por ejemplo los que tenemos acá. ¿Qué pasa en el caso de que tenga el fallo del proveedor en el envío? Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cierto? ¿Cuál es la táctica que yo podría utilizar para poder minimizar estos riesgos? Que, como les digo, se pueden encontrar en cualquier eslabón de la cadena. Si yo tengo un fallo del proveedor en el envío, por ejemplo, que es, que es crítico, ¿cierto?, tener ese problema, lo que podríamos hacer es, lo que conversamos en la clase anterior, tener el uso de múltiples proveedores, por ejemplo. No tener solamente uno, porque si me falla, ¿cierto?, voy a tener problemas con toda la cadena de suministro. Entonces, lo que podríamos hacer en este caso es usar múltiples proveedores, tener contratos eficaces que generen multas, por ejemplo, por incumplimiento, subcontratistas disponibles de reserva, un plan B, siempre tenemos que tener un plan B cuando nosotros trabajemos logística, la producción nunca puede parar, el abastecimiento siempre tiene que llegar a nuestro cliente, ¿ya? Y obviamente, si nosotros tenemos un buen nivel de planificación, también no debiésemos tener problemas. ¿Qué pasa ahora dentro de todos los riesgos que tenemos en la cadena de suministro si tenemos fallos en la calidad del proveedor? Entonces, acá viene lo que conversábamos en la clase pasada, tengo que seleccionar muy bien con qué proveedor vamos a trabajar. En este caso, ¿qué tengo que hacer? Hacer una selección cuidadosa del proveedor, generar un entrenamiento, certificación y supervisión. Pero ¿qué pasa en este caso? Para poder lograr tener un proveedor, ¿cierto?, con que entrenamiento, certificación y supervisión, tenemos que generar contratos más bien a largo plazo con estos proveedores para poder hacer todos estos procesos de entrenamiento. Si yo voy cambiando de proveedor en proveedor, ¿cierto?, probablemente no voy a alcanzar ni siquiera a hacer un entrenamiento, no voy a poder certificarlo y tampoco hacer una supervisión. Entonces, si yo no quiero tener fallos en la calidad del proveedor, generalmente vamos a tener que tener contratos a largo plazo con nuestros proveedores, ¿ya? ¿Qué pasa ahora? Dentro, si mi cadena de suministro, yo tengo retrasos logísticos y daños. ¿Qué puede pasar, cierto? Por ejemplo, si al preparar nuestros productos en el proceso de picking, queda mal paletizado, por ejemplo, los productos, el etiquetado no fue el correcto, el paletizado no fue el correcto, ¿cierto? Entonces, ¿qué puede pasar en ese caso? Uno, nuestro producto no va a llegar bien a nuestro cliente, pero si yo tengo retraso en los procesos logísticos porque falló mi proveedor, ¿yo qué tendría que hacer? Una de las tácticas que yo podría utilizar es utilizar distintas modalidades de transporte, en el caso que se pudiese, porque van a haber casos que no puedo cambiar y solamente puedo hacer el transporte a través de que sea un transporte terrestre, ¿ya? Podría tener, por ejemplo, múltiples almacenes, un embalaje seguro, contratos eficaces con multa. Entonces, todas estas cosas, cuando a ustedes les toque trabajar en logística, ¿ya?, cuando sean gerente de logística, por ejemplo, gerente de cadena de suministro, tienen que tener súper claro que siempre van a encontrarse riesgos en la cadena de suministro. Y lo más importante, tenemos que tratar de minimizarlo de alguna manera. ¿Con qué? Con todas estas cositas, ¿cierto? Algunos tips que les estoy dando para que después, en el futuro, ¿cierto?, ustedes lo pueden implementar cuando les toque trabajar. ¿Mm? ¿Qué pasa en la distribución? También podemos encontrar riesgos, ¿cierto? También pueden haber algún tipo de problema. Entonces, para eso también, nuevamente, tenemos que hacer una selección cuidadosa de nuestro proveedor, ¿ya? Supervisión y contratos eficaces con multa. No podemos confiar 100% en el proveedor, siempre tenemos que amarrarlo de alguna manera. ¿Y cuál es la forma de amarrarlo? Con estos contratos, ¿cierto?, que sean eficaces y que tengan multa. Multa por retraso, por ejemplo, multas por daños, etcétera, ¿cierto? Dependiendo del tipo de contrato o el tipo de daño, ¿cierto? Es todas las cláusulas que tenemos que considerar dentro de un contrato. Pérdida o deformación de la información. También puede ocurrir, ¿cierto? Nos falla nuestro software, nos falla nuestro procesamiento de datos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajar bases de datos seguras, ¿ya? Puede también existir que nos hackeen nuestra página, que se metan a nuestro sistema, ¿cierto? Entonces, para eso tenemos que trabajar con base de datos segura,
sistemas de tecnología de información seguros, ¿ya? Entrenamiento en el uso correcto e interpretación de la información. Puede haber de que nuestros trabajadores, nuestros colaboradores, por ejemplo, no sepan interpretar bien la información, y eso puede generar también problemas de interpretación, de hacer un mal pronóstico, por ejemplo, que genera tremendos problemas hacia los distintos eslabones de la cadena. Puede existir también riesgos políticos. Para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Si nosotros somos una empresa internacional, ¿cierto? Que nos dedicamos a estar en distintas partes del mundo, como lo que decía la compañera Starbucks, por ejemplo, Toyota, el compañero, siempre va a existir el riesgo político. Por ejemplo, Venezuela. Algunos problemas no pueden entrar a Venezuela. Es un riesgo político, ¿ya? En otros países también, en Cuba, por ejemplo. Corea del Norte. Imagínense cómo será trabajar en esos países que tienen un desorden político tremendo. Entonces, para eso, ¿cierto? Tenemos que tener un seguro de riesgo político, diversificación internacional, ojalá estar en la mayor cantidad de países, ¿cierto? Franquicias, concesiones, son algunas prácticas que podemos utilizar para poder minimizar todo este tipo de riesgos. Podemos encontrar también riesgos económicos, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer para eso? Ahora, con la volatilidad que tiene el dólar, por ejemplo, el petróleo, el cobre, el tipo de cambio, ¿cierto?, está fluctuando demasiado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que tener una cobertura también para combatir el riesgo del tipo de cambio, que sea lo más estable posible. ¿Qué pasa si el tipo de cambio se dispara o baja mucho, ¿cierto? Nuestras utilidades van a bajar, o al contrario, podrían aumentar, ¿cierto? Entonces la idea es tratar de mantenerlo, ojalá, lo más estable posible. Para eso, ¿cierto?, hay que hacer contratos de compra con protección ante fluctuaciones en los precios. Independiente de que existan muchas fluctuaciones, yo fijo los precios no con tanta fluctuación, por ejemplo. Catástrofes naturales. Fíjense lo que está pasando actualmente. Fíjense el abastecimiento que estamos. Hay muchas cosas que ya no tienen productos. Existe mucho quiebre de stock. ¿Por qué? Por catástrofes naturales. Ya sea una pandemia, un terremoto, un tsunami, cualquier cosa. Entonces, para eso también tenemos que nosotros preocuparnos de alguna manera, y para eso tenemos un seguro, un suministro alternativo, diversificación internacional. Ahora, si estamos trabajando en una pandemia que a nivel mundial, es poco lo que se puede hacer, pero existen, ¿cierto?, estos tipos de riesgos que nadie nadie lo pensó. Yo creo que ninguno de nosotros que estamos acá, ¿cierto?, en esta sesión, nadie se imaginó que íbamos a vivir una pandemia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, siempre tenemos que pensar en todas estas cosas. Robo, vandalismo, terrorismo, ¿cierto? Tenemos que tener seguros contra eso, protección de la patente, medidas de seguridad que incluyen identificación por radiofrecuencia, GPS. ¿Cierto? Entonces, tenemos que incorporar distintas tácticas para poder minimizar, ¿cierto?, todos estos tipos de riesgos que pueden existir en una cadena de suministro. ¿Ya? Bien. Veamos ahora el efecto látigo. ¿Qué significa el efecto látigo? Imagínense de que tenemos nosotros una cadena de suministros, ¿ya?, que está compuesta por proveedores. Tenemos también una fábrica, los productores, fabricantes. Tenemos un mayorista y tenemos nuestro cliente final. Y en el caso de que en el cliente final, por ejemplo, se genera una alta demanda por un producto en especial, como por ejemplo lo que está pasando en los supermercados, Lisofón, por ejemplo, un producto muy básico. Si ustedes van, ¿cierto?, toda la gente, ¿cierto?, está comprando un desinfectante, cualquiera que sea. Entonces, si tengo una mayor demanda, por ejemplo, de que estaba acostumbrado, que antes eran 100, la demanda de Lisofón y ahora son 1000, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Si yo paso al siguiente eslabón de mi cadena, que va a ser mi distribuidor, el distribuidor va a tener que pedir mayor cantidad para poder tener un stock de seguridad y poder cumplir con este cliente que es
un supermercado. A su vez, este distribuidor va a tener que pedir una mayor cantidad para poder también el cubrirse, ¿cierto? Y pensando de que tiene que tener un stock de seguridad, le va a pedir mayor cantidad al fabricante. Y el fabricante a su vez le va a pedir una mayor cantidad a sus proveedores. Entonces, eso es el efecto látigo. Piensen cómo funciona un látigo. Si yo tengo, ¿cierto?, el látigo en mi muñeca, al hacer un movimiento, el látigo, ¿cierto?, tiene mayor amplitud al final de la cadena. Entonces, cuando yo estoy pidiendo productos, por ejemplo, a medida que voy traspasando mi eslabón, la información se va deformando. ¿Y eso qué puede generar? Pensemos que el efecto látigo siempre lo calculamos en base a el stock, al inventario. Si yo tengo un inventario y tengo que ahora me llega un pedido de 100 veces más de lo que yo estaba acostumbrado, puedo tener riesgos de, o mayores costos en tener más inventario en mi bodega, por ejemplo. O, al caso contrario, podría ser de que yo voy a contratar o despedir, ¿cierto?, trabajadores porque tienen que producir más, pero después el trabajo va a disminuir y podría generar un riesgo social. Tantas desvinculaciones o tantas contrataciones también se distorsiona y también podría tener riesgo, ¿cierto?, en todo lo que todo lo que manejemos stock, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros hacer en el efecto látigo? Dice, el efecto látigo es un sistema de suministro bien gestionado, necesita basarse en información precisa, es decir, ¿cuál es la realidad de la demanda? Siempre, ¿cierto?, idealmente es que la cadena de suministro tenga la información precisa para que no ocurra este tipo de problemas, ¿ya? Por eso yo al principio de la clase, de la primera clase, les decía que la competencia ya no se da entre empresas, sino que la competencia se da entre cadenas de suministro. Quien gestione mejor su cadena de suministro va a ser más exitoso. Y eso quiere decir de que toda la información, tanto de ventas, de costos, por ejemplo, si nosotros la compartimos en nuestra cadena de suministro, no vamos a tener este riesgo o este efecto que se llama el efecto látigo, ¿ya? No voy a tener esta variabilidad de pedidos, por ejemplo, por alguna cosa en especial, como en el caso que está pasando ahora con la pandemia, ¿ya? ¿Qué pasa con esto entonces? La información imprecisa da lugar a distorsiones y fluctuaciones en la cadena, provocando el efecto látigo. Si yo estaba trabajando, ¿cierto?, con una demanda estable y ahora estoy pidiendo mucho más, este problema se va amplificando a medida que voy avanzando hacia atrás en mis eslabones de la cadena, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Dice, el efecto látigo es la fluctuación creciente en los pedidos, ¿ya?, los pedidos de demanda, que ocurre a menudo cuando estos se mueven a través de la cadena de suministro. Veamos gráficamente cómo funciona esto. Si yo tengo mi cliente final, ¿ya?, con una demanda más o menos estable, ¿cierto? A medida que me voy moviendo en los distintos eslabones de la cadena de suministro, es decir, hay un concepto que se llama aguas abajo, ¿ya? Si me voy moviendo en la cadena de suministro hacia atrás, es decir, mi cliente final, ¿cierto?, los minoristas, los distribuidores, hasta llegar a los manufactureros, cada uno va a ir pidiendo lo que necesite para poder cumplir con sus clientes. Y generalmente cuando está pasando esto, cuando estoy pidiendo más cantidad, cada eslabón va a preocuparse de su negocio. ¿A qué me refiero con eso? De que si me piden 1000, por ejemplo, mi cliente, yo le voy a pedir a mis proveedores 2000, porque este 1000 los voy a vender, ¿cierto? Y los otros 1000 los voy a dejar como un stock de seguridad. Y así sucesivamente va pasando, ¿cierto?, de eslabón en eslabón. Fíjense los gráficos que están acá. Miren cómo partió la demanda. Era una demanda súper estable, ¿cierto? Generalmente se pedía la misma cantidad a través del tiempo, pero miren cómo llega la información a el manufacturero, al fabricante.
llega con una distorsión tremenda. ¿Y esa distorsión qué genera? Genera mayores costos de almacenamiento, por ejemplo, mayores costos de procesamiento, mayores costos de contratación de personal y cualquier otro tipo de costo que podría estar involucrado. Entonces, idealmente, lo que tiene que pasar es que la información que se genere en la cadena de suministro tiene que ser compartida entre todos los eslabones de la cadena para poder tener la información precisa y que no ocurran estos problemas. Hay muchos problemas, por ejemplo, que generan los descuentos por cantidad. Puede ser, ¿cierto?, que estoy esperando de que se genere un descuento por volumen, por lo tanto yo voy a pedir más volumen para aprovechando estos descuentos. Pero finalmente, ¿será conveniente esperar estos descuentos por volumen? Porque finalmente, si yo pido mayor cantidad, voy a incurrir en mayores costos de almacenamiento. Entonces, ahí tenemos que empezar a calcular, ¿me conviene o no me conviene? Y si es así, voy a estar distorsionando todos mis eslabones de la cadena de suministro. Porque si antes yo estaba acostumbrado a pedir 1000 y ahora voy a esperar los descuentos por cantidad y voy a pedir 5000, imagínense cómo va a ser la información hacia atrás. Cada eslabón de la cadena ya no va a pedir 5000, el siguiente va a pedir 10.000, y así más atrás voy a pedir 100.000. Entonces, de una demanda que partió siendo 100, por ejemplo, estoy terminando en el último eslabón de la cadena pidiendo 5000, que va a generar mayores costos, ¿cierto?, por todo lo que les he comentado. Entonces, en este caso, una cadena de suministro bien gestionada debiese tener la información precisa, compartir la información de modo de que no se genere este efecto látigo. Generalmente siempre va a haber un poco de efecto látigo. Eso es muy difícil que no exista. Pero si nosotros compartimos la información y tenemos buena relación con todos los eslabones de la cadena, debiésemos, ojalá, minimizar este riesgo. ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos ahora? El efecto látigo, ¿cierto? Entonces, tenemos que nosotros calcularlo para poder saber si esta cadena de suministro tiene o no tiene efecto látigo. ¿Cómo se calcula? El efecto látigo se calcula de la siguiente manera. Tengo la varianza de las órdenes de pedido del proveedor sobre la varianza de la demanda de los clientes. ¿Ya? Así lo calculamos, como una razón. ¿Ya? La varianza de las órdenes de pedido al proveedor, lo que yo voy a pedir, cuánto yo necesito, ¿ya? Cuánto es lo que yo necesito para poder cumplir con mis clientes, eso se llama órdenes de pedido, lo que yo estoy pidiendo a mi proveedor, al eslabón que viene antes de mí, ¿ya? Cuánto es lo que yo voy a pedir al proveedor, versus, o sobre, ¿cierto?, la varianza de la demanda que a mí me está pidiendo mis clientes. ¿Ya? Es una razón. La varianza de las órdenes de pedidos al proveedor sobre la varianza de la demanda de los clientes. Bueno, ahí está la fórmula, ¿cierto?, para que ustedes después puedan calcular la varianza. Ahora veamos cómo se interpreta este efecto látigo. Si nosotros tenemos las varianzas tanto de lo que yo voy a pedir a mi proveedor y las varianzas de lo que me piden a mí, ¿cierto?, voy a calcular un efecto látigo o un índice látigo. Ahora, ¿cómo se interpreta este índice? Dice, si el índice es mayor a 1, es decir, esta razón que yo voy a hacer entre las varianzas del proveedor sobre la varianza de los pedidos, esto significa que el tamaño de los pedidos salientes de una empresa, lo que yo le estoy pidiendo a mi proveedor, fluctúa más que el tamaño de su demanda entrante. Es decir, yo estoy pidiendo más de lo que necesito. ¿Por qué estoy pidiendo más? Porque a lo mejor me estoy preparando por algo que puede pasar más adelante. Estoy aprovechando descuento por cantidad, pero a veces eso no es tan eficiente, porque como les decía, podríamos generar otros costos adicionales, que es el costo de almacenaje, costo de procesamiento y otros costos que se podrían generar. Si el índice látigo que nosotros calculemos ahora es 1, si este índice es 1, significa que no hay amplificación. Quiere decir de que yo estoy pidiendo a mis proveedores exactamente lo mismo que a mí
me están pidiendo mis clientes? Exactamente lo mismo. Entonces, en ese caso, obviamente tengo que tener proveedores confiables para que me puedan cumplir con esto, con los tiempos de entrega. No voy a tener la necesidad de tener inventario, porque estoy pidiendo exactamente lo que me están demandando. Este es el modelo ideal. Ojalá, ¿cierto?, de que siempre el índice látigo sea lo más cercano a 1. Eso es lo que se espera, que sea muy cercano a 1. ¿Y qué pasa en el otro caso? ¿Qué pasa si el índice es menor a 1? Eso implicaría un escenario de alisamiento o amortiguación, conforme los pedidos se mueven hacia arriba de la cadena de suministro hacia los proveedores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que yo estoy pidiendo menos de lo que necesito. Y eso se puede traducir en que estaría perdiendo ventas. ¿Ya? Entonces, idealmente, cuando nosotros calculemos el efecto látigo de una cadena de suministro, este índice debiese ser lo más cercano a 1. Si es menor a 1, vamos a tener problemas porque estoy pidiendo menos de lo que necesita mi cliente. Pero ese caso, en algunos casos, no podría ser tan terrible, siempre y cuando yo tenga inventario disponible que se llama inventario de seguridad para poder cumplir con mi demanda. En el caso que no tuviese este inventario, por ejemplo, y el índice látigo que nos entregue es menor a 1, quiere decir de que estoy pidiendo menos cantidad de lo que realmente necesite. Eso puede producir quiebres de stock en mi negocio y por lo tanto se puede traducir en pérdida de ventas, que tampoco es bueno. ¿Ya? Idealmente, siempre nosotros tenemos que cumplir con nuestros clientes, con nuestros pedidos. ¿Ya? Entonces, supongamos que tengo el siguiente escenario. Tengo una cadena de suministro, ¿ya?, que está compuesta por los minoristas, mayoristas, el distribuidor, el fabricante y el proveedor. ¿Ya? Y acá yo ya tengo calculadas las varianzas. ¿Ya? Ya tengo la varianza. La varianza de la demanda para el minorista es 100, la varianza de los pedidos es 110. El mayorista es 110 y la varianza de los pedidos es 180. Fíjense lo que está pasando. La varianza de los pedidos del minorista, que es 110, corresponde a la varianza de la demanda del eslabón que viene antes del minorista, es decir, del mayorista. La varianza de los pedidos del mayorista, que es 180, va a corresponder, ¿cierto?, a la varianza de la demanda del eslabón que viene antes del mayorista, es decir, del distribuidor. ¿Ya? Porque la varianza de los pedidos, ¿cierto?, del mayorista va a corresponder a la demanda que voy a tener yo como distribuidor. ¿Ya? Por ejemplo, la varianza de los pedidos, que es 300 para el distribuidor, va a corresponder a la varianza de la demanda del fabricante. Y así, ¿cierto?, con la varianza de los pedidos del fabricante va a corresponder a la varianza de la demanda del proveedor. ¿Ya? Así se mueve, ¿cierto?, la varianza de los distintos eslabones de la cadena. Ahora que tenemos calculadas nuestras varianzas para cada eslabón de la cadena, calculen, por favor, cuál es el índice látigo para cada uno de estos eslabones. El índice látigo para el minorista, el índice látigo para el mayorista, el índice látigo para el distribuidor, el índice látigo para el fabricante y el índice látigo para el proveedor. ¿Cuál eslabón tiene un mayor efecto látigo? ¿Me podrían ayudar con ese cálculo? ¿Cuánto es el índice látigo del minorista? ¿Cuánto les dio? 1,1. 1,1. Ya.
Del mayorista ahora. 1.63. 1.63. Se está amplificando. Del distribuidor. $1.66. Esto mismo. Del fabricante. ¿Cuánto les da? 2.5. 2.5. ¿Y del proveedor? 2.67. Por lo tanto, ¿qué pueden concluir? ¿Existe efecto látigo en esta cadena de suministro? Claramente sí, ¿cierto? Por los datos que ustedes me dieron. Al principio, ¿cierto? El minorista tiene 1,1. Está bien, ¿cierto? Está entre los rangos. El mayorista, 1,65. Es cercano a 1. Pero ya cuando estamos pasando sobre 2, ya estamos incurriendo en mayores costos, ¿ya? Costo de almacenamiento, como les dije, costo de preparación, costo de transporte, etc. ¿Ya? ¿Alguna duda con respecto al efecto látigo? ¿Se entiende el concepto? ¿Se entiende por qué ocurre el efecto látigo? ¿Por qué estoy pasando, ¿cierto? La información está cambiando desde el minorista al proveedor, por ejemplo. ¿Se entiende el concepto? Profe, disculpe, ¿Sí? ¿lo normal sería que empezar en 1 y terminar en 1? ¿O rango entre 1 y 2? Nunca vas a poder llegar, ¿cierto?, en una cadena de suministro que todos tengan 1. Sería una cadena de suministro perfecta. Y siempre, como les decía, siempre van a haber riesgos en la cadena de suministro y siempre va a haber problemas de información. Tanto porque el mayorista, por ejemplo, va a tratar de guardar su negocio, ¿cierto? Y si está viendo de que tiene mayor demanda, él va a pedir más para poder tener, ¿cierto?, un colchón que podría ser abultado para poder cumplir con su cliente. Y así con cada eslabón de la cadena. Pero, lo que les decía, idealmente, este índice látigo tiene que ir entre 1 y 2, ¿ya? Porque nunca va a ser 1, nunca va a ser una cadena perfecta, siempre va a haber este tipo de problemas. Pero cuando ya sobrepasamos el 2, por ejemplo, quiere decir de que estoy pidiendo mucho más de lo que yo necesito. Y por lo tanto, el proveedor en este caso, que es el que tiene más índice látigo, podría generar mayores costos que de alguna manera después se los podría traspasar a los distintos eslabones de la cadena. Si él tiene que fabricar más porque le están pidiendo, voy a tener que tener más recurso humano, más costo de almacenamiento, más costo de transporte, y esos costos obviamente siempre los vamos a traspasar. Entonces, si tenemos un índice látigo muy amplio, muy grande, podría significar de que esos costos, mayores costos, se podrían traspasar a la cadena y podría aumentar el costo unitario de los productos, por ejemplo. Por eso, y cuesta mucho entender este concepto a los grandes empresarios, hay que compartir la información, hay que tener un buen sistema de gestión, hay que tener un RP, ¿cierto?, donde nosotros podamos estar viendo o monitoreando las ventas. Yo como proveedor, si soy capaz de visualizar las ventas del minorista, yo podría planificarme y hacer la producción necesaria para poder cumplir con el minorista. Y así estamos disminuyendo el efecto látigo, ¿ya? Pero ustedes se pueden dar cuenta de que siempre va a haber un problema, no van a querer compartir la información, ¿cierto? Tienen miedo a que le roben la información, que eso es un error, es un tremendo error. Si estamos trabajando en una cadena de suministro, la información debiese ser compartida. Yo debiese conocer, ¿cierto?, el pronóstico de demanda de mi fabricante, para yo también planificarme y saber cuánto tengo que entregarle a mi fabricante. El fabricante debería conocer las ventas de mi distribuidor,
para poder planificarse, ¿cierto? Y entregarle la producción en el tiempo, la cantidad, ¿cierto?, que necesite. El distribuidor debiese conocer las ventas de su mayorista para poder también prepararse, ¿cierto?, y poder entregarle la cantidad justa que necesiten. Y, en el mismo caso, el mayorista debiese conocer también las ventas del minorista para también pedir lo justo y necesario en cada eslabón de la cadena. Tenemos que ser solidarios en una cadena de suministro, que eso también es muy difícil que se pueda lograr. ¿Ya? ¿Alguna duda? Profesor, viendo el cuadro, ¿Sí? ¿la varianza de los pedidos siempre va a ser mayor que el de la demanda? Si la varianza de los pedidos, por ejemplo, fuera menor que la varianza de la demanda, tu índice látigo va a ser menor a 1. Sí. Si tu índice látigo es menor a 1, quiere decir de que yo estoy pidiendo menos de lo que realmente necesito. Eso que se podría dar, ese caso se puede dar, siempre y cuando yo tenga un stock de seguridad para poder suplir esta falta de productos que voy a tener. En el caso de que yo no tenga este stock de seguridad y mi índice látigo sea menor a 1, lo más probable es que esté perdiendo ventas a mi cliente final. Y el cliente final podría tener, ¿cierto?, porque no le va a llegar el producto que me está pidiendo, quiebre de stock de cara a sus clientes. Y si tiene pérdida de stock, ¿cierto?, a lo mejor va a decir, mira, este proveedor a mí no me está cumpliendo, lo cambio y me preocupo y llevo otro proveedor que sí me cumpla. Por eso es muy importante hacer una planificación, conocer bien los procesos, ojalá conocer las ventas del siguiente eslabón, pero eso no pasa mucho en las cadenas de suministro. Todavía no se entiende el concepto. Si nosotros compartimos la información, tanto de costos o como de ventas, le aseguro que tendríamos una cadena de suministro mucho más eficiente de la que son actualmente. Gracias. Veamos otro ejemplo. ¿Profe? ¿Sí? ¿Cómo se calculaba el índice látigo? El índice látigo se calcula dividiendo la varianza de los pedidos sobre la varianza de la demanda. Gracias. Ahí está la fórmula. Mira. Varianza de la orden de pedido del proveedor sobre la varianza de la demanda de los clientes. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Dice, en las últimas 8 semanas, la demanda de un producto ha sido 140, 230, 100, 175, 165, 220, 200 y 178. Y la empresa ha hecho órdenes de pedidos semanales de 140, 250, 90, 190, 140, 240, 190 y 168 unidades. ¿Cuál sería el índice látigo entonces en este caso? Entonces en este caso lo que tendríamos que hacer es calcular la varianza. ¿Cómo se calcula la varianza? Ahí está. ¿Ya? La podrían calcular también si alguien tiene ahí un Excel abierto, lo podrían hacer en un Excel o en la calculadora. ¿Ya? Así se calcula la varianza. La sumatoria, ¿cierto?, de la observación menos el promedio al cuadrado, dividido por la cantidad de observaciones menos 1. Entonces, en este caso, en este ejercicio, lo que tendríamos que hacer es, primero, calcular el promedio de la demanda. Primer paso. Luego, ¿Profe? ¿sí? Por ejemplo, si la quiero calcular en la calculadora, ¿tendría que ingresar todos los datos o solamente los de demanda y después los de... Primero tienes que calcular los de demanda, para calcular la varianza de la demanda. Luego, haces otro cálculo, ingresas los datos y calculas la varianza
de los pedidos. Y luego de eso haces la razón. Varianza de los pedidos sobre la varianza de la demanda. Y ahí vas a poder calcular el efecto látigo, o el índice látigo. ¿Ya? Entonces lo que tendríamos que hacer en este caso, partamos con la varianza de la demanda. Lo primero que tengo que hacer es calcular el promedio de la demanda. Es decir, sumar 140, 230, 100, bla, 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 hasta 178, dividido en 8. Ese es el promedio. ¿Ya? Después, lo que hago, ¿cierto? Hago 140, que es la primera observación, menos el promedio, al cuadrado, ¿cierto? Más 230 menos el promedio al cuadrado, más 100 menos el promedio al cuadrado, hasta llegar a 178 menos el promedio al cuadrado, y todo eso dividido entre n menos 1. ¿Cuánto es n? 8. Menos 1, 7. Entonces tiene que ser todo esto que le estoy diciendo dividido en 7, y con eso vamos a calcular la varianza de la demanda. ¿Ya? Posterior a eso, hacemos exactamente el mismo cálculo. Calculo el promedio de las órdenes de pedido, ¿ya? 140 más 250 más 90 más 120, hasta 180, calculo el promedio. Y luego calculo la varianza, que va a ser 140 menos el promedio al cuadrado, más 250 menos el promedio al cuadrado, más hasta llegar al último, que va a ser 168 menos el promedio al cuadrado, todo eso dividido en 7, n menos 1. Una vez que tengo calculada la varianza de la demanda, y por otro lado tengo calculada la varianza de las órdenes de pedido, yo calculo el índice látigo. ¿Ya? ¿Alguien lo pudo lograr? ¿Alguien pudo llegar al resultado? ¿Alguien lo podría Yo tengo calcular? la variancia de La- la demanda y de pedido. Lo hice con calculadora, pero no sé si serán los datos que me Ya, ¿cuánto estarán buenos. te dio la varianza de la demanda? 1578,25. Ya. ¿Y la varianza de los pedidos? 1502. Ya. Entonces lo que hay que hacer ahora es calcular el índice. ¿Cómo lo calculamos? El índice látigo se calcula, ¿cierto? Dividido. Dividiendo la varianza de los pedidos sobre la varianza de la demanda. Es decir, los 2.500 y tanto que te dio sobre los 1.500 y tanto que fue lo otro, ¿cierto? Y eso te da el índice. ¿Cuánto te dio ese índice? Me da 1,58. 1,58. Exacto. Ese es el índice látigo. Entonces, si te dio 1,58, por ejemplo, ¿qué dice? ¿Cómo respondería a esa pregunta? ¿Está contribuyendo al efecto látigo en su cadena? La respuesta en este caso sería sí. Estoy contribuyendo al efecto látigo, porque el índice es mayor a 1. Si hubiese sido 1, por ejemplo, o muy cercano a 1, la respuesta sería que no estoy contribuyendo al efecto látigo. Pero en este caso, como el índice es mayor a 1, 1,58, sí estoy contribuyendo al efecto látigo. ¿Ya? Muchas gracias por el cálculo. De nada. Una consulta, ¿se ¿Sí? sabe la fórmula de Excel para la varianza? ¿En Excel? ¿Sí? ¿Cuál es la función? Bar. Es que bar.s o .p, hay dos. ¿Punto cuánto? S o .p. No sé cuál es la diferencia de una de las dos. La S, Cada uno. porque es muestral. Ah, perfecto. La repoblación. Sí. Ah, perfecto.
Bien, entonces, ese es el concepto del efecto látigo, ¿ya? Profe, ¿Sí? ¿podría repetir el resultado? Me parece que el resultado era 1,58 según lo que calculó el compañero. Ah, ya. ¿Y cómo se calcula ese 1,58? Acuérdate que era la varianza de los pedidos sobre la varianza de la demanda. Si Sí, tú- lo que pasa es que yo también lo hice y me dio lo mismo. Ya, está bien entonces. Ya, gracias. Bueno, entonces, lo que yo le estaba haciendo un resumen, el efecto látigo significa de que existe fluctuaciones en la información a través de los distintos eslabones de la cadena. ¿Y cuál sería esta fluctuación? Básicamente, el efecto látigo se preocupa del inventario que se genere. Entonces, existen estas fluctuaciones a medida que voy aguas abajo, que se llama, en los distintos eslabones de la cadena, voy a ir generando inventario innecesario, ¿ya? Y eso se puede traducir en generar mayores costos. ¿Y cuáles son esos mayores costos? Principalmente almacenamiento, preparación y transporte. Que de alguna manera, si es que nuestros proveedores, por ejemplo, generan mayores costos, en algún momento esos mayores costos nos van a traspasar a los distintos eslabones. Entonces, por eso se habla de que el efecto látigo tiene que ser lo menos posible entre los distintos eslabones de la cadena. Va a ser muy difícil de que el efecto látigo sea uno, ¿ya? Porque sería una cadena perfecta y eso no es verdad, eso no existe. Pero tenemos que tratar de que el efecto, ¿cierto?, sea lo más cercano a uno. Eso tenemos que lograr, ¿ya? Entonces, nuevamente, el efecto látigo son fluctuaciones de información que se van distorsionando a medida que voy avanzando, ¿cierto?, en los distintos eslabones de la cadena. Imagínense cómo funciona el látigo. En la muñeca, ¿cierto? Si yo hago un movimiento pequeño, al final del látigo se genera un movimiento con una amplitud muy grande. Ese es el concepto. Como la información se va distorsionando a medida que voy pasando en los eslabones, al final va a llegar con una distorsión tremenda que el que más va a sufrir va a ser el proveedor en este caso. ¿Ya? ¿Y cómo calculamos el índice? Tal como lo aprendimos a hacer recién, calculando las varianzas, ¿ya?, la varianza de los pedidos sobre la varianza de la demanda. Y ahí nosotros interpretamos este índice látigo. Si el índice látigo es mayor a 1, quiere decir de que estoy pidiendo más productos, más cantidad de inventario de lo que yo realmente necesito. Por lo tanto, estoy acumulando inventario en mi cadena de suministro. Si el índice látigo es 1, quiere decir que estoy pidiendo exactamente lo mismo que lo que yo necesito, ¿ya? Que eso es lo óptimo. Y si estoy pidiendo, si el efecto látigo es menor a 1, quiere decir de que estoy pidiendo menos a mis proveedores de lo que realmente yo necesito. Si tengo stock de seguridad no hay problema, pero si no tengo stock de seguridad, puede traducir en que se generen quiebres de stock y, como consecuencia, pérdida de ventas. Bien, ahora que ya tenemos claro, ¿cierto?, los distintos conceptos de una cadena de suministro, ¿ya? Ya sé identificar cuáles son los distintos eslabones, ¿cierto? Sé identificar cuáles son mis proveedores, sé identificar cuáles son mis centros de distribución, sé identificar mis clientes, ¿ya? Ahora viene lo que se llama la gestión logística, ¿ya? Que esta parte es muy entretenida, porque nos vamos a preocupar de cómo yo voy a llegar a mis clientes final, a mi cliente final. ¿Ya? ¿Sí? No me quedó muy claro cómo calcular la varianza de la demanda y el pedido.
Vamos de nuevo. Sí, por favor. Acá tenemos la fórmula, ¿ya? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es calcular el promedio, ¿ya? El promedio. Si yo tengo el promedio, por ejemplo, acá dice, en las últimas 8 semanas, la demanda de un producto ha sido 140, 230, hasta 178. Lo primero que tú tienes que hacer en este caso es calcular el promedio. Un promedio simple. 140 más 230 más 100, más 178 dividido en 8, promedio. Ahí te va a dar una venta promedio. Y luego lo que tienes que hacer es la primera observación, es decir, los 140 que aparecen ahí, menos el promedio que calculaste, todo eso lo elevas al cuadrado. Más la segunda observación, es decir, los 230 menos el promedio al cuadrado, más la tercera observación, que sería 100, menos el promedio al cuadrado, más 175, menos el promedio al cuadrado, etcétera, hasta la última observación, que sería 178 menos el promedio al cuadrado. Todo eso lo tienes que dividir por n menos 1, donde n va a ser el número de observaciones y menos 1 es un número, ¿cierto? En este caso sería 7. N menos 1 es 7, ¿ya? Y con ese, si tú haces ese cálculo, vas a encontrar la varianza de la demanda. Repites el mismo procedimiento ahora para las órdenes de pedido. Es decir, los 140 más 250 más 90 más 190, hasta 168, calculas el promedio de eso. Te va a dar una orden de pedido promedio. Y haces exactamente el mismo procedimiento. La primera observación, que sería 140, va a ser 140 menos el promedio de los pedidos al cuadrado, más la segunda observación, 250 menos el promedio de los pedidos al cuadrado, más la tercera observación, que sería 90, 90 menos el promedio al cuadrado, más, etcétera, etcétera, hasta 168 menos el promedio al cuadrado. Y todo eso tiene que ser dividido por n menos 1, donde n es 8, ¿cierto? Por lo tanto, todo ese resultado que te dio lo divides por 7. Y ahí vas a calcular la varianza de los pedidos. Una vez que tú tengas calculada la varianza de los pedidos y la varianza de la demanda, tú calculas el índice látigo como la razón entre varianza de los pedidos menos la varianza de la demanda. De ahí calculas el índice látigo y ahí lo tenemos que interpretar. ¿Sí? Vale, profe, muchas gracias. Vale. Ok. ¿Profe? ¿Sí? ¿Profe? Sí, estoy escuchando. Por ejemplo, yo lo calculé con la calculadora y, por ejemplo, si en alguna evaluación no hace calcular lo mismo y yo lo hago con la calculadora, no voy a tener un desarrollo. Entonces, ¿usted nos va a pedir el desarrollo? En el taller probablemente te voy a pedir el desarrollo, pero si lo pido en una prueba, me basta solamente el resultado. Ah, ya. ¿Vale? Sí, porque la calculadora te alivia harto Sí, el cálculo. sí. Como los talleres van a ser con un tiempo lo suficientemente razonable, de una semana para otra, les voy a pedir que hagan el cálculo paso a paso. Pero si en una prueba les pido calcular el índice látigo, que van a tener menos horas para poder desarrollarla, lo más probable es que solamente el resultado basta. ¿Ya? No hay problema con eso. Bien, voy a avanzar entonces. ¿Ya? Bueno, en la gestión logística, ¿ya? Le estaba contando que ya aprendimos a identificar los distintos eslabones de la cadena, y lo que nos falta ahora es saber cómo yo voy a llegar a mi cliente final. Ya conversamos anteriormente cuáles son los distintos sistemas de transporte que voy a utilizar. Transporte terrestre, transporte aéreo, transporte por ferrocarril, por tuberías, ¿cierto? Intermodal. Pero, ¿qué pasa ahora cuando mi fuerte, ¿ya?, como negocio, no es la distribución? Yo soy experto en fabricar, en producir.
¿cierto? También conversamos la importancia del outsourcing, de la subcontratación. Entonces, en esta parte del curso ya toma mucha fuerza la subcontratación. ¿Y cuál es la subcontratación? Dice que muchas empresas, ¿ya?, optan por subcontratar la función logística. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay empresas especializadas en gestión logística, ¿ya?, y esas empresas especializadas se llaman empresas 3PL. ¿Ya? Lo pueden encontrar como 3PL o Third Party Logistics. ¿Ya? ¿Y por qué lo subcontratan? ¿Por qué ellos subcontratan la función logística? Porque suelen tener tecnología de seguimiento que reduce las pérdidas en el transporte, y porque tienen programas de entrega para cumplir con fechas de entregas exactas. Entonces, estas empresas que se encargan de la función logística, yo se la encargo a esta empresa, ¿ya?, van a ser mis representantes de cara al cliente, como por ejemplo, Starken, Correos de Chile, FedEx, UPS, ¿cierto?, que son los representantes de las empresas de cara al cliente. Estas empresas son los que a ti te entregan el producto final, ¿ya? Ellos hacen esta función logística. Entonces, ¿por qué eso subcontrata estas empresas que se llaman logística de terceros o 3PL, ¿ah?, o proveedores tercerizados? También lo pueden encontrar, ¿cierto? Uno, porque puedo reducir la inversión en inventario. ¿Por qué? Porque si yo contrato a una de estas empresas, ellos se llevan todo el producto, ellos los almacenan, ellos lo clasifican, ellos hacen el picking y finalmente ellos hacen la distribución. Entonces yo estaría ahorrando en inventario. Además, estaría ahorrando, ¿cierto?, en tener una flota de camiones, por ejemplo, o de vehículos, o de motos, o lo que sea, como tú haces la distribución. Puedo reducir los costos de entrega. Y además, puedo mejorar la rapidez y fiabilidad de la entrega porque son empresas especializadas en distribución. Pero existen distintos tipos de operadores logísticos. Partimos desde un PL y tenemos como último eslabón, ¿cierto?, dentro de estos operadores o tipos de operadores logísticos, las 5 PL. En este momento, toma mucha relevancia estos operadores logísticos cuando estamos trabajando el comercio electrónico, que hay muchas empresas que se están dedicando a esto. Y por lo general no tienen sus almacenes para poder guardar inventario, y lo que hacen, ¿cierto?, tercerizan esta función. ¿Qué pasa ahora cuando yo tengo una empresa pequeña, una pyme, ¿cierto? Eso se llama un PL. ¿Y qué significa un PL? Quiere decir de que la empresa hace todo, ¿ya? La empresa pequeña, ¿cierto?, tiene su pequeño almacén, tiene su camioncito pequeño, y la empresa se preocupa de llegar hasta el cliente final con camiones propios. Eso se puede dar para empresas pequeñas, ¿cierto?, que no tienen la capacidad de subcontratar, y en el caso contrario, también se puede dar en empresas muy grandes que ya no quieren tercerizar, aprendieron muy bien el negocio, se integraron verticalmente hacia adelante, y ellos tienen su propio gestión de almacén o su propia flota de camiones, ¿ya? Entonces, tipo de operadores logísticos, un PL, podrían encontrarlo ustedes en pequeñas empresas, donde ellos se preocupan de todo, o grandes empresas, donde ellos ya aprendieron el negocio y se integraron verticalmente, y ellos tienen sus almacenes y hacen su distribución. El caso de los 2PL, ¿qué significa? Los 2PL significan de que van a subcontratar una parte de la operación logística. Generalmente, esta subcontratación va a ser del transporte, que serían los transportistas, los camioneros, ¿cierto?, la empresa de transporte. Es decir, yo tengo mi empresa, tengo mi pequeño almacén donde estoy guardando mis inventarios, pero no tengo la capacidad de tener una flota de camiones.
por lo tanto estoy subcontratando solamente el transporte, generalmente. ¿Ya? Eso se refiere a un operador logístico 2PL. Estoy subcontratando una parte de la función logística, que generalmente puede ser el transporte. Los 3PL es lo que más se conoce actualmente, que ustedes lo han visto, ¿cierto? Más de alguna vez un pedido, ¿cierto? Y le ha llegado a su casa, ¿cierto? Y eso se llama operadores logísticos 3PL, donde yo estoy traspasando toda la operación logística de mi empresa. Es decir, estos operadores 3PL lo que están haciendo, se encargan de el almacenamiento, la distribución, ¿cierto? Y todo lo que implica estos dos procesos. La preparación, el picking, etiquetado, paletizado, etc. Y ellos son los responsables de cara a la empresa frente al cliente, como les explicaba, ¿cierto? UPS, FedEx o lo que sea. Que son empresas especiales, ¿cierto? Específicas, que tienen el conocimiento de distribución. ¿Ya? Tienen los software especiales, ¿cierto? Tienen el conocimiento, tienen todo lo que yo, por ejemplo, no lo tengo como empresario. ¿Ya? Yo me preocupo de mi negocio, que es la producción, pero yo no tengo, ¿cierto? Esta especialización de la distribución. Por eso yo lo subcontrato a estas empresas. Ahora, ¿qué pasa con las empresas 4PL? ¿Cierto? Las empresas 4PL son empresas que se dedican a hacer asesorías, planificación y gestión, coordinación de la cadena de suministro. Estas empresas 4PL se diferencian de los 3PL porque estas empresas no tienen ni siquiera un activo. No tienen flota de camiones, no tienen almacenes, no tienen activos. Solamente se dedican a la coordinación de la cadena de suministro. ¿Y qué es lo que hacen? Subcontratan a empresas 3PL. Y además le proporcionan, ¿cierto?, asesorías, coordinación, supervisión de la cadena de suministro. Pero no tienen ningún activo dentro de su empresa. Todos lo subcontratan. Solamente sean empresas de gestión. ¿Ya? Y por último, el último eslabón, muy importante, corresponde a empresas 5PL. Que la 5PL es un concepto nuevo que se está incorporando, y estas empresas 5PL son empresas de que engloban tanto los operadores logísticos 4PL y los operadores logísticos 3PL. Se preocupan de gestionar la cadena logística completa, toda la cadena de suministro, de múltiples canales. ¿Ya? Es un concepto nuevo que se está ocupando, hay muy pocas empresas que se dedican a esto, pero ya está ese concepto. También son empresas que no tienen activos, ¿ya? Y es una mezcla de los 4PL y los 3PL, que se encargan de toda la gestión de la cadena de suministro, desde los proveedores hasta mi cliente final. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo voy a saber cómo es mi cadena de suministro? ¿Cómo yo mido el rendimiento de mi cadena de suministro? ¿Cómo yo sé si estoy siendo eficiente o no estoy siendo eficiente en mi cadena de suministro? Para eso tengo que medir, ¿cierto?, el rendimiento, y para medir el rendimiento utilizo 3 medidas para medir que se basan en el inventario. ¿Ya? Se utilizan unidades de medida basadas en inventario. El primer índice que vamos a aprender a calcular se llama porcentaje invertido en inventario. Porcentaje invertido en inventario. ¿Y qué es? ¿Cómo se calcula? Se calcula como la inversión total en inventario que yo voy a tener sobre mis activos totales por 100. Entonces lo que me va a entregar como resultado va a ser cuánto
porcentaje yo tengo invertido, ¿cierto? Como dice la palabra, en inventario, sobre mis activos. Generalmente, este valor, este porcentaje, va a fluctuar entre el 20 y el 30%. Generalmente. Ese es el rango que fluctúa esta inversión en inventario. Siempre yo tengo el 30% de mis inventarios, ¿cierto?, comprometidos como activos. Para que ustedes sepan más o menos, ese es el rango que debiésemos manejar, entre el 20 y el 30, 35, hasta 40%. La rotación de inventario es otra unidad de medida que también se basa en el inventario, obviamente. ¿Y cómo se calcula? Se calcula como el costo de los productos vendidos sobre la inversión en inventario. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Significa de que los productos, ¿cuánto me demoro, cierto?, en vender mis productos? Si la rotación de inventario es mayor a otra industria, por ejemplo, quiere decir de que yo estoy vendiendo más rápido mis productos que mi competencia. Por eso es muy importante calcular esta rotación. Esta rotación, entre más alta sea, mejor. Porque si pensamos qué son los inventarios son activos que están inmovilizados en mi bodega. Por lo tanto, yo necesito darle movimiento, necesito que se vayan vendiendo, ¿ya? Entonces, entre más alto sea el valor de la rotación de inventario, mejor va a estar mi cadena de suministro. La rotación de inventario en algunas industrias es muy alta, como por ejemplo los productos perecederos. Esta rotación de inventario va a ser muy alta en comparación a otras industrias, ¿ya? Entonces, va a depender el tipo de producto, el tipo de cálculo, ¿cierto?, o número que nos va a entregar como rotación de inventario. Pero como concepto, entre más alta sea la rotación de inventario, mejor está gestionada mi cadena de suministro porque estoy vendiendo más rápido, ¿ya? Y por último, la tercera medida se llama semanas de suministro. Semana de suministro, que va a ser el inverso a la rotación de inventario, que es inversión de inventario sobre el costo anual de los productos vendidos sobre 52 semanas. También, ¿cierto?, la semana de suministro la podríamos calcular como días de suministro, que en vez de 52 va a ser 365. ¿Ya? Bien, estas tres medidas de rendimiento a nosotros nos va a indicar si estoy siendo eficiente o no en mi cadena de suministro. ¿Ya? Bueno, estamos en el tiempo de la sesión, ¿ya? No les quiero quitar más tiempo de lo comprometido, pero les dejo estos ejercicios que son: 1, calcular el porcentaje invertido en inventario; 2, calcular la rotación del inventario; y 3, calcular la semana de suministro. Le pediré a Joaquín, que es su ayudante, que calcule esta medida de rendimiento y lo puedan revisar en la ayudantía, ¿ya? Para que tengan los datos, ¿cierto?, de cuánto es el porcentaje invertido de inventario para Home Depot, cuánto es la rotación del inventario para Pepsi y para Coca-Cola, y la semana de suministro para Pepsi y para Coca-Cola, ¿ya? Muy bien, espero de que les haya quedado un poco más claro los conceptos. Espero de que les haya gustado la clase. A mí me gusta mucho este tema, me apasiona. Y como les decía, la próxima semana lamentablemente no vamos a tener clases. ¿Ya? No vamos a tener clases porque es feriado legal. Y a la semana siguiente, lo que vamos a ver, vamos a comenzar a ver un tema muy importante que tiene que ver con el efecto látigo, que es aprender a hacer una buena estimación de las ventas o pronóstico de demanda. Entonces vamos a aprender a hacer, en base a distintos modelos matemáticos,
a poder identificar cuál es el mejor modelo que se ajusta a los datos para poder hacer un pronóstico de demanda. ¿Ya? Bien, eso sería entonces la próxima clase. ¿Alguna duda, alguna consulta como comentario final? ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Ok. Muy Todo bien, bien. chiquillos. Cuídense, que no se expongan, ¿cierto? Está muy complicado el tema de la pandemia. Y nos estamos viendo en 2 semanas más. Un abrazo grande a todos, cuídense y nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Antes que salga, profe, ¿Sí? ¿sigue o no? ¿Le puedo hacer una pequeña pregunta? Todas No las es que tan quieras. referente al ramo, sí. Todas las que quieras, Sergio. ¿Ustedes llegaron a un acuerdo de flexibilidad en las evaluaciones, por ejemplo, de algún tiempo mínimo que pueden dar por evaluación? No es en su caso, obviamente, pero quiero saber si los profesores llegaron a algún acuerdo. No, no hemos llegado a ningún acuerdo en tiempos. No hemos llegado a acuerdo.